Durante el culto, el cielo se oscurece y un rayo clama: «Vuelve, Julio de milagros a la vista». Era una noche como ninguna otra en el pequeño pueblo de San Gabriel. La iglesia, sencilla pero llena de vida, resonaba con la melodía de alabanzas. Los miembros de la congregación, con rostros iluminados por la esperanza, se unían en fervientes oraciones. Coro de fe que elevaba sus voces hacia el cielo. Fue entonces cuando el cielo, hasta ese momento despejado, se oscureció de repente. Un estruendo sacudió la atmósfera. Un trueno potente retumbó y aceleró los corazones de todos. Elena, con las manos temblorosas, miró hacia arriba, sintiendo el peso de su propia desesperanza. «Vuelve», resonó una voz poderosa, como si el mismo cielo respondiera a su anhelo y su dolor. En ese momento, Elena sintió una punzada en el pecho. Había estado alejada de su fe, atormentada por tragedias personales que habían sacudido los cimientos de su vida. La recuerdo, su hija, y cómo también se había alejado. Luz, perdiéndose en la oscuridad del mundo. Cerró los ojos, y una corriente de lágrimas le inundó el rostro, mientras los recuerdos la bombardeaban. Las promesas de Dios, que alguna vez habían llenado su corazón, se evaporaron, pero aquella voz poderosa hacía eco en su ser, rompiendo el silencio de su dolor. Justo entonces, un anciano se puso de pie. Su voz temblaba, pero era llena de fe. Compartió su testimonio de sanidad, un milagro que transformó su vida después de años de sufrimiento. Sus palabras resonaron en el alma de Elena como un tambor, avivando las brasas de su fe que parecían extinguirse. Miró alrededor. Cada rostro, cada lágrima transmitía una emoción que iba más allá de la congregación. Era un llamado a volver. Decidida, se arrodilló en ese instante, orando por la restauración de su relación con su hija. Sabía que estaba en una encrucijada. La culpa la oprimía, pero había un destello de esperanza. Era como un relámpago en la tormenta de su vida. Mientras oraba, sintió una calidez que la envolvía, y en medio de su clamor, recibió una visión. Su hija apareció con una sonrisa radiante que iluminó su interior. «No te rindas, mamá», parecía susurrar. «Busca el perdón en ti misma». Elena supo que debía luchar por lo que habían perdido. La semana de milagros culminó con un giro inesperado. Su hija, con el corazón abierto, decidió regresar a la iglesia. Buscaba el mismo amor y el mismo perdón que una vez había huido. Las dos se abrazaron en medio de la congregación, llorando y riendo, atestiguando el poder transformador de Dios en sus vidas. El trueno que había resonado en sus corazones ahora simbolizaba su reconciliación. Pero en el fondo, ambas sabían que su viaje espiritual apenas comenzaba. Una nueva tensión se cernía sobre ellas, y el cielo parecía prepararse para abrirse de nuevo. ¡Qué milagro las aguardaba en esta nueva etapa de fe! Antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer un aviso importante. Muchos inscritos han reportado que sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, dale ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. El cielo bramaba con fuerza y la iglesia de San Gabriel se convirtió en un mar de emociones. Elena y su hija, finalmente reunidas en un abrazo lleno de lágrimas y risas, no podían imaginar que aquel momento de reconciliación era solo el preámbulo de un evento sobrenatural que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras las alabanzas continuaban,
un silencio repentino se apoderó del lugar. El aire pareció condensarse, y una sensación de expectación hizo temblar a todos en la congregación. Un rayo iluminó el cielo una vez más, ¿ves? No fue solo un espectáculo natural. La luz se filtró a través de las ventanas, llenando la iglesia de una presencia palpable. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. De repente, el anciano que había compartido su testimonio de sanidad se desplomó en el suelo, su cuerpo en una postura de adoración. La congregación contuvo el aliento, pero a medida que lo observaban, sus labios comenzaron a moverse, y de su voz surgió un cántico en un idioma desconocido, una melodía que resonaba en sus corazones y mentes, desvinculando el tiempo y el espacio. Elena sintió un tirón en su interior, una conexión que iba más allá de lo físico. Era como si una verdad oculta estuviera emergiendo de ese canto. Los miembros de la iglesia comenzaron a caer de rodillas, temerosos y expectantes. Elena miró a su hija. Sus ojos reflejaban tanto miedo como esperanza. En ese instante, una visión se presentó ante ella. Un enorme puente cubierto de luz conectan tierra con el cielo. En el otro extremo, figuras etéreas brillaban. Sus rostros eran familiarmente desconocidos, pero llenos de amor. Todo lo que había perdido, todo lo que había anhelado, parecía estar al alcance de su mano. Pero de repente, una voz profunda cortó el aire como un cuchillo. No hay retorno sin sacrificio. Resonó clara y potente, proveniente del altar. Las cabezas se giraron, y todos los ojos se posaron en un nuevo visitante que había aparecido. Un hombre de semblante sereno, pero con ojos que ardían con fuego sagrado. El perdón no es solo para ti, Elena, sino para todos los que cruzan este umbral. El corazón de Elena latía con fuerza. ¿Qué quería decir? Sus pensamientos se agolpaban en su mente. Antes de que pudiera procesar la frase, el hombre continuó. Hay secretos que llevas en tu corazón, dolores que han creado muros en tu vida y en tu relación. Es hora de desnudarse ante Dios. El anciano, aún en el suelo, comenzó a llorar con una intensidad que resonaba en el alma de todos. Mis hermanos, gritó, su voz temblando. Somos cadenas arrastradas por nuestros pasados, pero hoy el cielo nos recuerda que hay libertad en la verdad. Elena sintió que la luz la rodeaba, llenando su ser con una sabiduría que no podía comprender del todo. La voz de Dios sembró semillas de transformación en su corazón. En ese preciso instante, recordó una carta que había encontrado años atrás, escrita por su difunta madre. Palabras sobre amor, perdón y revelaciones. El peso de ese secreto, que había guardado celosamente, ahora se agolpaba en su espíritu, preparada para ser liberada. Ante la mirada de su hija, Elena supo que este era el momento. «Debo confesarlo», exclamó, sintiendo la urgencia de su revelación, que parecía estar enraizada en su ser. Pero antes de que pudiera desatar sus palabras, el cielo tronó una vez más, y la atmósfera se volvió densa, como un manto que cubría a todos allí presentes. La congregación, unida en la expectante, no se percató de que el hombre misterioso había desaparecido. Con eso, Elena se encontró en un cruce de caminos, a un paso de una verdad que podría liberar tanto a ella como a su hija. ¿Qué milagro las aguardaba al lidiar con los secretos ocultos? ¿Podría el perdón ser suficiente para sanar viejas heridas y romper cadenas generacionales? Mientras el eco del trueno reverberaba en sus corazones, un nuevo llamado resonó en su ser, dejando más preguntas que respuestas. Una sombra de incertidumbre envolvía el futuro. El viaje de fe apenas había comenzado. El cielo tronó con fuerza, y el ambiente en la iglesia de San Gabriel se volvió eléctrico. Todos los miembros de la congregación estaban al borde de sus asientos, con los corazones latiendo al unísono, cuando Elena,
Con lágrimas aún en los ojos, se dispuso a hacer su confesión. Sabía que era un momento crucial. La atmósfera pesada parecía presionar sobre ella, y una mezcla de miedo y esperanza llenaba su ser. A medida que se preparaba para hablar, un viento inexplicable barrió el salón, haciendo vibrar cada canto del edificio. De repente, un estrépito resonó desde el altar. Todos se giraron hacia el lugar de donde provenía el sonido. Era como si la misma tierra temblara bajo sus pies. Un oscuro torrente de luz surgió, abriendo una brecha en la realidad. Elena sintió que le fallaban las fuerzas, como si una poderosa onda de energía atravesara su corazón. Las ventanas estallaron en millones de fragmentos, pero no había peligro. Solo una luz envolvente que iluminaba a todos, acariciando cada rostro con un calor sobrenatural. El anciano, que aún yacía en el suelo, comenzó a levitar suavemente, y su rostro reflejaba una paz que iba más allá de lo terrenal. Las palabras extrañas que antes brotaban de sus labios se hicieron canciones que retumbaban en cada rincón como un eco celestial. «Dios se manifiesta», gritó alguien en la congregación, pero nunca se imaginó lo que vendría después. Una visión atravesó la mente de L. Su vida en retrospectiva, su hija, sus pérdidas, la fe debilitada. Pero en la profundidad de esa luz, una imagen se formó. Una puerta gigantesca que llevaba a un mundo donde no existían secretos, donde toda verdad se iluminaba. Una voz resonó en su corazón. «Elena, no temas. Hoy es el día de tu liberación». Y justo en ese instante, el hombre misterioso que había aparecido en pleno clamor volvió a materializarse, pero esta vez con una claridad asombrosa. Sus ojos ardían como llamas. Su presencia era majestuosa. «Los secretos de tu sangre deben ser revelados», pronunció, y la sala llenó un profundo silencio expectante. No solo tus secretos, sino los de una generación entera. La cadena de dolor que llevas en tu corazón se puede romper. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. ¿Qué significaba eso? Las memorias de traumas familiares, de discusiones por herencias, de rencores ocultos, emergieron en su mente. Era como si su vida entera hubiese estado sumida. Le ofrecía la oportunidad de abrir esa puerta. «Te he llamado a un propósito mayor», continuó el ser con voz fuerte y clara. «Los días de sufrimiento no deben pasar sin su lección, y el perdón debe fluir, no solo en ti, sino entre todos los que claman. Esta es la hora de actuar». Hubo un murmullo en la congregación. Algunos rostros dejaron ver confusión, otros miedo. ¿Qué secretos escondidos estaban dispuestos a salir a la luz? Elena sintió que su pecho se apretaba. Sabía que las palabras del anciano eran ciertas. Era el momento de confrontar su dolor, su culpa y posiblemente el ciclo de sufrimiento que había afectado a toda su familia. Ella podía ver en los ojos de su hija la misma lucha interna, el deseo de sanar y de liberarse. Pero entonces, en medio de la expectación, la luz que emanaba del altar titiló y se apagó repentinamente, sumiendo a todos en un abismo de oscuridad. Una voz profunda resonó, no del cuerpo del anciano, sino que parecía recibir eco del mismo cielo. ¿Estás lista para despojarte del peso de tu linaje? Empezar de nuevo. Elena sintió que el tiempo se detuvo. Lo que había comenzado como una celebración, una instancia de reunificación familiar, se transformaba en un reproche a su propia historia. La incertidumbre llenó su corazón de una forma que nunca antes había sentido. Esa transformación que había soñado no dependía únicamente de su fe, sino de las decisiones dolorosas que estaba a punto de tomar. Mientras la oscuridad rodeaba la iglesia, el eco de la pregunta resonó en su interior.
y se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo por su propia redención, sino por la de toda su familia. La congregación se sumió en un silencio que parecía absorber cada suspiro, cada lágrima. Lo último que escuchó antes de que el silencio se apoderara de su ser fue la voz del anciano, susurrando una vez más. Hay un camino hacia la luz, pero debes cruzar el umbral. ¿Te atreves? La pregunta. Colgó en el aire, dejando un eco pesado de duda y un llamado urgente a encontrar la verdad. ¿Qué milagro estaban a punto de provocar al enfrentar sus secretos? ¿Podrían liberarse de las cadenas del pasado? La luz podía volver a brillar, pero el costo aún era incierto. El cielo tronó con fuerza, y el ambiente en la iglesia de San Gabriel se volvió eléctrico. Todos los miembros de la congregación estaban al borde de sus asientos, con los corazones latiendo al unísono. Cuando Elena, con lágrimas aún en los ojos, se dispuso a hacer su confesión. Sabía que era un momento crucial. La atmósfera pesada parecía presionar sobre ella, y una mezcla de miedo y esperanza llenaba su ser. A medida que se preparaba para hablar, un viento inexplicable barrió el salón, haciendo vibrar cada canto del edificio. De repente, un estrépito resonó desde el altar. Todos se giraron hacia el lugar de donde provenía el sonido. Era como si la misma tierra temblara bajo sus pies. Un oscuro torrente de luz surgió, abriendo una brecha en la realidad. Elena sintió que le fallaban las fuerzas, como si una poderosa onda de energía atravesara su corazón. Las ventanas estallaron en millones de fragmentos, pero no había peligro. Solo una luz envolvente que iluminaba a todos, acariciando cada rostro con un calor sobrenatural. El anciano, que aún yacía en el suelo, comenzó a levitar suavemente, y su rostro reflejaba una paz que iba más allá de lo terrenal. Las palabras extrañas que antes brotaban de sus labios se hicieron canciones que resonaban en cada rincón como un eco celestial. «Dios se manifiesta», gritó alguien en la congregación, pero nunca se imaginó lo que vendría después. Entonces, una visión atravesó la mente de Elena. Vio su vida en retrospectiva, su hija, sus pérdidas, la fe debilitada. Pero en la profundidad de esa luz, la imagen de una puerta gigantesca se formó, llevando a un mundo donde no existían secretos. Una voz resonó en su corazón. «Hoy es el día de tu liberación». En ese instante, el hombre misterioso que había aparecido en pleno clamor volvió a materializarse, pero esta vez con una claridad asombrosa. Sus ojos ardían como llamas, su presencia era majestuosa. «Los secretos de tu sangre deben ser revelados», pronunció, y el aire se llenó de un profundo silencio expectante. «No solo tus secretos, sino los de una generación entera. La cadena de dolor que llevas en tu corazón se puede romper». Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. ¿Qué significaba eso? Las memorias de traumas familiares, de discusiones por herencias, de rencores ocultos, emergieron en su mente. Era como si su vida entera hubiese estado sumida en oscuridad, y ahora se le ofrecía la oportunidad de abrir esa puerta. «Te he llamado a un propósito mayor», continuó el hombre con voz firme. «Los días de sufrimiento no deben pasar sin su lección, y el perdón debe fluir. Esta es la hora de actuar». Un murmullo recorrió la congregación. Algunos rostros reflejan. Escondidos estaban dispuestos a salir a la luz. Elena sintió que su pecho se apretaba. Sabía que las palabras del anciano eran ciertas. Era el momento de confrontar su dolor, su culpa, y posiblemente el ciclo de sufrimiento que había afectado a toda su familia. Ella podía ver en los ojos de su hija la misma lucha interna, el deseo de sanar. Entonces, de manera inesperada, las paredes de la iglesia comenzaron a vibrar, resonando con un eco profundo.
Los antiguos íconos y crucifijos parecieron cobrar vida, y una luz deslumbrante emanó de cada rincón, transformando la atmósfera en un resplandor dorado. Las manos de los miembros de la congregación se levantaron involuntariamente, como si una fuerza sobrenatural los llamara a unirse. El hombre misterioso alzó su voz por encima del clamor. Helena, hoy se les atarán los nudos de generaciones. Todo lo que has ocultado será expuesto. Las palabras resonaron en su alma como un tambor, y su espíritu se agitó con la revelación. Comprendió que no soy la que debía compartir, sino la de toda su familia. La sombra del pasado se hacía presente, y cada secreto oculto clamaba por ser revelado. ¿Te atreves a confesar?, preguntó con solemnidad. Nos miramos entre todos, las miradas cargadas de emoción y expectativa. Helena sintió cómo la presión aumentaba en su pecho, como si el peso de todo lo no dicho empujara hacia la luz. En ese momento, sintió que un torrente de energía pura invadía el ambiente. «Dame valor, Señor», murmuró en silencio, mientras el aire se tornaba denso con una presencia que parecía rodearla. Entonces, el anciano cayó de rodillas. Sus lágrimas brotaron. «Libertad. Hoy es el día de nuestra libertad». Fue un grito desgarrador que resonó en el corazón de cada uno. Algo se rompía, no en la iglesia, sino en lo más profundo de cada persona allí. La realidad de sus pasados, de sus secretos, llenó el espacio. El cielo, aún retumbando, pareció responder a su clamor. Una luz blanca se intensificó y de repente escucharon un murmullo, un canto armónico que flotaba en el aire, un lenguaje que nunca habían oído, pero que sentían en su ser. En un solo latido, en un mismo espíritu, resonó una voz suprema que parecía provenir de los cielos. «Paséis adelante, confiad, dejad que todo fluya. La luz romperá las sombras». El silencio envolvió la iglesia, y Helena, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que sus visiones se conectaban. ¿Qué milagro estaba surgiendo en medio de ellos? La confusión era palpable. Todo lo que creían saber sobre su fe, sobre sus luchas, estaba a punto de ser reescrito. Los secretos ancestrales aguardaban su momento, listos para salir a la luz. ¿Estás lista para despojarte del peso de tu linaje? ¿Empezar de nuevo? Resonó nuevamente, y la pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco eterno de posibilidad y transformación, mientras las luces danzaban a su alrededor y el canto se intensificaba. Una sensación de paz y terror llenó a Helena. El camino hacia la verdad empezaba a revelar. El precio era incierto. ¿Qué milagro las aguardaba? ¿Pueden las sombras del pasado convertirse en luz? La duda permanecía, dejándoles con el corazón acelerado y el alma inquieta, en espera de lo que vendría. El cielo tronó con fuerza, y la atmósfera en la iglesia de San Gabriel estaba cargada de una energía palpable. Todos los congregados estaban al borde de sus asientos, con corazones latiendo al unísono, cuando Helena, con lágrimas aún en los ojos, se preparó para confesar. Un silencio profundo envolvió el lugar mientras la presión de la revelación se acumulaba dentro de ella. «Hoy es el día de tu liberación», resonó en su mente la voz que de pronto parecía haber cobrado vida. Una brisa suave, casi como un susurro divino, recorrió el salón y la hizo estremecerse. Entonces un rayo de luz irrumpió desde el cielo, atravesando el techo de la iglesia, como si una puerta celestial se hubiera abierto de golpe. La luz contrastó con la oscuridad, iluminando cada rincón, llenando de resplandor. Ansiosos, al alzar la vista, Helena vio al anciano levitando. Esa paz que emanaba de él envolvía a todos en el espacio. Pero de repente, el aire se tornó frío, y esa maravillosa luz
se convirtió en una sombra opresiva. Una voz profunda, que parecía originarse de las entrañas de la tierra, resonó con fuerza. Helena, tus secretos no son solo tuyos, necesitan ser expuestos para que la verdad brille. El corazón de Helena se detuvo por un instante. ¿Qué estaba diciendo? Era un momento de terror y claridad. Ella recordó todos los secretos enterrados, las traiciones familiares, las rencillas, las culpas que habían marcado su linaje. Eran fantasmas que habían estado ocultos, pero ahora clamaban por ser revelados. No puedo, murmuró, sintiendo que un peso inmenso oprimía su pecho. Pero la voz del anciano resonaba, más fuertemente que nunca. No temas. Lo que va a revelarse liberará tu alma y la de tu hija. Esta es la voluntad de Dios. Lágrimas brotaron de los ojos de sus vecinos. Algunos se arrodillaron. La atmósfera era un torbellino de emociones. Helena, entre la luz y las sombras, recordó la carta de su madre, la que había guardado con celo. Con el corazón acelerado, supo que había llegado el momento de desnudarse ante Dios y la congregación. «Confiesa», gritó una voz del fondo. Era su hija, la misma alma que había perdido en la oscuridad. «Mamá, por favor, dilo. Necesitamos esto». Era un pedido de redención. Cuando comenzó a hablar, su voz reverberaba. Cada palabra era una liberación. «Hay cosas que he cargado desde hace años, secretos que me han detenido». Sentía que cada palabra rasgaba cadenas, y la congregación la escuchaba, con lágrimas en los ojos y corazones latiendo al ritmo del perdón. Pero en medio de su confesión, una presencia indescriptible llenó la iglesia. Un frío helado recorrió el ambiente, y una nube negra surgió del suelo. Helena miró hacia el altar y vio que el anciano ya no flotaba. Su rostro había cambiado, y en sus ojos ardía un fuego que no era humano. «Ustedes no entienden. Cada secreto tiene un precio, y hoy se pagará», pronunció. El terror se apoderó de la congregación. Sus corazones parecían querer salir de sus pechos. «¿Qué significa eso?», gritó alguien en el fondo. Helena sintió que el aire se cortaba, que el tiempo se detuvo. Era un juego espiritual. Era más grande que su dolor. El anciano continuó, con voz que resonaba como un trueno. «Los secretos no son solo tuyos, Helena. Son parte de un legado. Al desnudarte, desatas cadenas que afectan a generaciones. Pero hay un precio que deberás pagar por la verdad. ¿Estás dispuesta a ello?» Cada persona allí, la congregación, sus amigos, su familia, sintieron que las sombras del pasado se alzaban. Viejos resentimientos y traumas emergieron. Noches de insomnio y lágrimas no derramadas invadieron sus mentes. Helena miró a su hija, y sus ojos se encontraron. «¿Qué pasará si confieso? ¿Qué perderé?», preguntó con un hilo de voz. La respuesta llegó como un eco en su corazón. «Puede ser el primer paso hacia la libertad», pero la duda persistía. Las sombras misteriosas empezaron a danzar alrededor de ellos, y un estremecimiento recorrió la iglesia. Una serpiente de oscuridad amenazaba con consumirlos, como si las mentiras intentaran retenerlos en su prisión. «No habrá retorno sin sacrificio», volvió a resonar aquel eco. El cielo tronó una vez más. El silencio que siguió fue aplastante, como si la eternidad estuviera presente. Helena sabía que se enfrentaba a algo monumental. Todo había cambiado. La búsqueda de perdón ya no era simplemente personal. Ahora involucraba un sacrificio mayor, una lucha contra los secretos que habían estado cargando durante generaciones. Estaba a punto de entrar en un territorio sagrado, lleno de peligro, pero también de esperanza. La luz y la oscuridad chocaban en su interior,
y ella comprendió que el verdadero milagro comenzaba ahí, en ese cruce de caminos. ¿Eran estas sombras una señal de la lucha que debía enfrentar? Mientras la llevaría más allá de lo imaginable. Sin respuesta, el misterio permanecía, atrapando a todos en un instante de espera, con los corazones latiendo como un tambor. El cielo tronó con fuerza, y la atmósfera en la iglesia de San Gabriel estaba cargada de una energía palpable. Todos los congregados estaban al borde de sus asientos, con corazones latiendo al unísono, cuando Elena, con lágrimas aún en los ojos, se preparó para confesar. Un silencio profundo envolvió el lugar, mientras la presión de la revelación se acumulaba dentro de ella. «Hoy es el día de tu liberación», resonó en su mente una voz que parecía haber cobrado vida. Una brisa suave, casi como un susurro divino, recorrió el salón y la hizo estremecerse. Entonces, un rayo de luz irrumpió desde el cielo, atravesando el techo de la iglesia, levitando. Esa paz que emanaba de él envolvía a todos en el espacio, pero de repente, el aire se tornó frío, y esa maravillosa luz se convirtió en una sombra opresiva. Una voz profunda, que parecía originarse de las entrañas de la tierra, resonó con fuerza. «Elena, tus secretos no son solo tuyos, necesitan ser expuestos para que la verdad brille». El corazón de Elena se detuvo por un instante. ¿Qué estaba diciendo? Era un momento de terror y claridad. Recordó todos los secretos enterrados, las traiciones familiares, las rencillas, las culpas que habían marcado su linaje. Eran fantasmas que habían estado ocultos, pero ahora clamaban por ser revelados. «No puedo», murmuró, sintiendo que un peso inmenso oprimía su pecho. Pero la voz del anciano resonaba, más fuertemente que nunca. «No temas, lo que va a revelarse liberará tu alma y la de tu hija. Esta es la voluntad de Dios». Lágrimas brotaron de los ojos de sus vecinos. Algunos se arrodillaron. La atmósfera era un torbellino de emociones. La luz y las sombras. Recordó la carta de su madre, la que había guardado con celo. Con el corazón acelerado, supo que había llegado el momento de desnudarse ante Dios y la congregación. «Confiesa», gritó una voz del fondo. Era su hija, la misma alma que había perdido en la oscuridad. «Mamá, por favor, dilo. Necesitamos esto». Era un pedido de redención. Cuando comenzó a hablar, su voz reverberaba. Cada palabra era una liberación. «Hay cosas que he cargado desde hace años, secretos que me han detenido». Sentía que cada palabra rasgaba cadenas, y la congregación la escuchaba, con lágrimas en los ojos y corazones latiendo al ritmo del perdón. Pero en medio de su confesión, una presencia indescriptible llenó la iglesia. Un frío helado recorrió el ambiente, y una nube oscura surgió del suelo. Elena miró hacia el altar y vio que el anciano ya no flotaba. Su rostro había cambiado, y en sus ojos ardía un fuego que no era humano. «Ustedes no entienden. Cada secreto tiene un precio, y hoy se pagará», pronunció. El terror se apoderó de la congregación. Sus corazones parecían querer salir de sus pechos. «¿Qué significa eso?», gritó alguien en el fondo. Elena sintió que el aire se cortaba, que el tiempo se detuvo. Era un juego espiritual. Era más grande que su dolor. El anciano continuó, con voz que resonaba como un trueno. «Los secretos no son solo tuyos, Elena. Son parte de un legado. Al desnudarte desatas cadenas que afectan a generaciones, pero hay un precio que deberás pagar por la verdad. ¿Estás dispuesta a ello?». Cada persona allí, la congregación, sus amigos, su familia, sintieron que las sombras del pasado se alzaban. Viejos resentimientos y traumas emergieron.
Noches de insomnio y lágrimas no derramadas invadieron sus mentes. Elena miró a su hija, y sus ojos se encontraron. ¿Qué pasará si confieso? ¿Qué perderé?, preguntó con un hilo de voz. La respuesta llegó como un eco en su corazón. Lo que pierdas puede ser el primer paso hacia la libertad. Duda persistía. Las sombras misteriosas empezaron a danzar alrededor de ellos, y un estremecimiento recorrió la iglesia. Una serpiente de oscuridad amenazaba con consumirlos, como si las mentiras intentaran retenerlos en su prisión. No habrá retorno sin sacrificio, volvió a resonar aquel eco. Y entonces, en el silencio abrumador, una mano, grande y resplandeciente, apareció en el aire. La luz era cegadora, y la congregación quedó paralizada, atónita por la aparición. La mano se movió lentamente, trazando un camino de luz claro en medio de la oscuridad. La congregación contuvo la respiración, comprendiendo que este era un milagro. «He venido a traerte la verdad», resonó una voz celestial. «Los secretos ocultos están a punto de ser revelados. ¿Quién está preparado para liberarse de sus cadenas?» Elena sintió que su corazón latía más rápido. La revelación estaba cerca, y supo que no solo su viuda cambiaría, sino la de todos los que la rodeaban. La incertidumbre abrumadora se transformó. Fe, y así, con el cielo temblando y la luz envolviéndola, Elena se dio cuenta de que se encontraba en la encrucijada de un propósito divino. ¿Sería capaz de afrontar su verdad y romper las cadenas en su vida y en su linaje? Mientras cada mirada se dirigía hacia ella, una sensación de paz inexplicable abrumaba su ser, y supo que el verdadero milagro apenas comenzaba. La voz divina resonó: «Prepárense, porque lo que vendrá cambiará sus vidas para siempre». Una nueva pregunta quedó suspendida en el aire. ¿El milagro que siguiera sería un regalo o una prueba? El cielo tronó con fuerza, y la atmósfera en la iglesia de San Gabriel estaba cargada de una energía palpable. Todos los congregados estaban al borde de sus asientos, con corazones latiendo al unísono, cuando Elena, con lágrimas aún en los ojos, se preparó para confesar. Un silencio profundo envolvió el lugar mientras la presión de la revelación se acumulaba dentro de ella. «Hoy es el día de tu liberación», resonó en su mente una voz que parecía haber cobrado vida. Una brisa suave, casi como un susurro divino, recorrió el salón y la hizo estremecerse. Entonces, un rayo de luz irrumpió desde el cielo, atravesando el pecho de la iglesia, como si una puerta celestial se hubiera abierto de golpe. La luz contrastó con la oscuridad, iluminando cada rincón y llenando de resplandor los rostros ansiosos. Al alzar la vista, Elena vio al anciano levitando. Esa paz que emanaba de él envolvía a todos en el espacio. Pero de repente, el aire se tornó frío, y esa maravillosa luz se convirtió en una sombra opresiva. Una voz profunda, que parecía originarse de las entrañas de la tierra, resonó con fuerza. «Elena, tus secretos no son solo tuyos. Necesitan ser expuestos para que la verdad brille». El corazón de Elena se detuvo por un instante. ¿Qué estaba diciendo? Era un momento de terror y claridad. Recordó todos los secretos enterrados, las traiciones familiares, las rencillas, las culpas que habían marcado su linaje, que habían estado ocultos, pero ahora clamaban por ser revelados. «No puedo», murmuró, sintiendo que un peso inmenso oprimía su pecho. Pero la voz del anciano resonaba, más fuertemente que nunca. «No temas, lo que va a revelarse liberará tu alma y la de tu hija. Esta es la voluntad de Dios». Lágrimas brotaron de los ojos de sus vecinos. Algunos se arrodillaron. La atmósfera era un torbellino de emociones. Elena, entre la luz y las sombras, recordó la carta de su madre.
la que había guardado con celo. Con el corazón acelerado, supo que había llegado el momento de desnudarse ante Dios y la congregación. «Confiesa», gritó una voz del fondo. Era su hija, la misma alma que había perdido en la oscuridad. «Mamá, por favor, dilo. Necesitamos esto». Era un pedido de redención. Cuando comenzó a hablar, su voz reverberaba. Cada palabra era una liberación. «Hay cosas que he cargado desde hace años, secretos que me han detenido». Sentía que cada palabra rasgaba cadenas, y la congregación la escuchó. Con lágrimas en los ojos y corazones latiendo al ritmo del perdón. Pero en medio de su confesión, una presencia indescriptible llenó la iglesia. Un frío helado recorrió el ambiente, y una nube oscura surgió del suelo. Elena miró hacia el altar, y vio que el anciano ya no flotaba. Su rostro había cambiado, y en sus ojos ardía un fuego que no era humano. «Ustedes no entienden. Cada secreto tiene un precio, y hoy se pagará», pronunció. El terror se apoderó de la congregación. Sus corazones parecían querer salir de sus pechos. «¿Qué significa eso?», gritó alguien en el fondo. Elena sintió que el aire se cortaba, que el tiempo se detuvo. Era un juego espiritual. Era más grande que su dolor. El anciano continuó con voz que resonaba como un trueno. «Los secretos no son solo tuyos, Elena. Son parte de un legado. Al desnudarte, desatas cadenas que afectan a generaciones. Pero hay un precio que deberás pagar por la verdad. ¿Estás dispuesta a ello?». Cada persona allí, la congregación, sus amigos, su familia, sintieron que las sombras del pasado se alzaban. Viejos resentimientos y traumas emergieron. Noches de insomnio y lágrimas no derramadas invadieron sus mentes. Elena miró a su hija, y sus ojos se encontraron. «¿Qué pasará si confieso? ¿Qué perderé?», preguntó con un hilo de voz. La respuesta llegó como un eco en su corazón. «Lo que pierdas puede ser el primer paso hacia la libertad». Pero la duda persistía. Las sombras misteriosas empezaron a danzar alrededor de ellos, y un estremecimiento recorrió la iglesia. Una serpiente de oscuridad amenazaba con consumirlos, como si las mentiras intentaran retenerlos en su prisión. «No habrá retorno sin sacrificio», volvió a resonar aquel eco. Y entonces, en el silencio abrumador, una mano, grande y resplandeciente, apareció en el aire. La luz era cegadora, y la congregación quedó paralizada, atónita por la aparición. La mano se movió lentamente, trazando un camino de luz claro en medio de la oscuridad. «Lacón, venido a traerte la verdad», resonó una voz celestial. «Los secretos ocultos están a punto de ser revelados. ¿Quién está preparado para liberarse de sus cadenas?». Elena sintió que su corazón latía más rápido. La revelación estaba cerca, y supo que no solo su vida cambiaría, sino la de todos los que la rodeaban. La incertidumbre abrumadora se transformó en ardiente expectativa. «¿Qué sucederá ahora?», se preguntó, sintiendo un nuevo despertar de fe. De repente, todo estalló en una luz radiante y una sinfonía de voces se unió en un canto estruendoso. Las paredes de la iglesia temblaron y empezaron a desmoronarse, no en ruinas, sino en luces fugaces que se alzaban al cielo. Elena, asombrada, percibió que cada una de esas luces llevaba consigo un secreto del pasado, cada tristeza, cada resentimiento, cada cadena que había mantenido su vida en la oscuridad. Las luces comenzaron a tomar forma. De las sombras surgieron figuras familiares, su madre, su abuela, ancestros que habían cargado con al unísono, y ella comprendió que el ciclo de dolor debía romperse en ese mismo instante. Era hora de hacer frente al linaje que tanto había condicionado su vida. Pero en el clímax de la revelación, una mirada siniestra apareció entre las sombras.
Un espíritu oscuro, un familiar perdido que había jurado venganza, se materializó ante ella. ¿Realmente crees que podrás liberar tu alma y la de tu familia? No lo permitiré. La voz era fría y profunda, un eco de todo lo que había intentado ahogar en su corazón. Elena sintió el hielo recorrer su cuerpo. Con una fuerza renovada, levantó la mano y en un grito que resonó como un trueno, clamó: «Yo elijo el perdón. Yo elijo la verdad». La luz que la rodeaba brilló intensamente, empujando la oscuridad hacia atrás. Pero las sombras del viejo rencor parecían sostenerse, luchando contra el poder de la confesión. Esa batalla tenía que continuar. Mientras la luz y la oscuridad colisionaban, Elena enfrentaba sus secretos más profundos. ¿Estaría Dee? El precio por lo que estaba a punto de liberar. El cielo resonó con un eco final. La elección es tuya, pero recuerda, el precio del perdón es alto. Una calma profunda invadió el lugar. Las luces brillaban con más intensidad. Elena sabía que esto era solo el comienzo. Miró a su madre, a su abuela, ahora más cerca que nunca. Había en sus rostros un deseo de liberación. Las sombras aún acechaban, y el futuro permanecía incierto. Pero la verdad estaba a punto de desatar una tormenta que nadie podría contener. Con su corazón acelerado y la luz brillando a su alrededor, Elena se preguntó, ¿qué milagro se desataría cuando finalmente liberaran a los secretos del pasado? El cielo tronó con fuerza, y la atmósfera en la iglesia de San Gabriel estaba cargada de una energía palpable. Todos los congregados estaban al borde de sus asientos, con corazones latiendo al unísono, cuando Elena, con lágrimas aún en los ojos, se preparó para confesar. Un silencio profundo envolvió el lugar, mientras la presión de la revelación se acumulaba dentro de ella. «Hoy es el día de tu liberación», resonó en su mente una voz que parecía haber cobrado vida. Una brisa suave, casi como un susurro divino, recorrió el salón y la hizo estremecerse. Entonces, un rayo de luz irrumpió desde el cielo, atravesando el techo de la iglesia, como si una puerta celestial se hubiera abierto de golpe. La luz contrastó con la oscuridad, iluminando cada rincón y llenando de resplandor los rostros ansiosos. Al alzar la vista, Elena vio al anciano levitando. Esa paz que emanaba de él envolvía a todos en el espacio. Pero de repente, el aire se tornó frío, y esa maravillosa luz se convirtió en una sombra opresiva. Una voz profunda, que parecía originarse de las entrañas de la tierra, resonó con fuerza. «Elena, tus secretos no son solo tuyos, necesitan ser expuestos para que la verdad brille». El corazón de Elena se detuvo por un instante. ¿Qué estaba diciendo? Era un momento de terror y claridad. Recordó todos los secretos enterrados, las traiciones familiares, las rencillas, las culpas que habían marcado su linaje. Eran fantasmas que habían estado ocultos, pero ahora clamaban por ser revelados. «No puedo», murmuró, sintiendo que un peso inmenso oprimía su pecho. Pero la voz del anciano resonaba, más fuertemente que nunca. «No temas, lo que va a revelarse liberará tu alma y la de tu hija. Esta es la voluntad de Dios». Lágrimas brotaron de los ojos de sus vecinos. Algunos se arrodillaron. La atmósfera era un torbellino de emociones. Elena, entre la luz y las sombras, recordó la carta de su madre, la que había guardado con celo. Con el corazón acelerado, supo que había llegado el momento de desnudarse ante Dios y la congregación. «Confiesa», gritó una voz del fondo. Era su hija, la misma alma que había perdido en la oscuridad. «Mamá, por favor, dilo. Necesitamos esto». Era un pedido de redención. Cuando comenzó a hablar, su voz reverberaba. Cada palabra era una libertad. Cargado desde hace años,
secretos que me han detenido. Sentía que cada palabra rasgaba cadenas, y la congregación la escuchaba, con lágrimas en los ojos y corazones latiendo al ritmo del perdón. Pero, en medio de su confesión, una presencia indescriptible llenó la iglesia. Un frío helado recorrió el ambiente y una nube oscura surgió del suelo. Elena miró hacia el altar y vio que el anciano ya no flotaba. Su rostro había cambiado, y en sus ojos ardía un fuego que no era humano. «Ustedes no entienden. Cada secreto tiene un precio, y hoy se pagará», pronunció. El terror se apoderó de la congregación. Sus corazones parecían querer salir de sus pechos. «¿Qué significa eso?», gritó alguien en el fondo. Elena sintió que el aire se cortaba, que el tiempo se detuvo. Era un juego espiritual. Era más grande que su dolor. El anciano continuó, con voz que resonaba como un trueno. «Los secretos no son solo tuyos, Elena. Son parte de un legado. Al desnudarte, desatas cadenas que afectan a generaciones. Pero hay un precio que deberás pagar por la verdad. ¿Estás dispuesta a ello?». Cada persona allí, la congregación, sus amigos, su familia, sintieron que las sombras del pasado se alzaban. Viejos resentimientos y traumas emergieron. Noches de insomnio y lágrimas no derramadas invadieron sus mentes. Elena miró a su hija, y sus ojos se encontraron. «¿Qué pasará si confieso? ¿Qué perderé?», preguntó con un hilo de voz. La respuesta llegó como un eco en su corazón. «Lo que pierdas puede ser el primer paso hacia la libertad», pero la duda persistía. Las sombras misteriosas empezaron a danzar alrededor de ellos, y un estremecimiento recorrió la iglesia. Una serpiente de oscuridad amenazaba con consumirlos, como si las mentiras intentaran retenerlos en su prisión. «No habrá retorno sin sacrificio», volvió a resonar aquel eco. Y entonces, en el silencio abrumador, una mano, grande y resplandeciente, apareció en el aire. La luz era cegadora, y la congregación quedó paralizada, ató, de luz claro en medio de la oscuridad. La congregación contuvo la respiración, comprendiendo que este era un milagro. «He venido a traerte la verdad», resonó una voz celestial. «Los secretos ocultos están a punto de ser revelados. ¿Quién está preparado para liberarse de sus cadenas?». Elena sintió que su corazón latía más rápido. La revelación estaba cerca, y supo que no solo su vida cambiaría, sino la de todos los que la rodeaban. La incertidumbre abrumadora se transformó en ardiente expectativa. «¿Qué sucederá ahora?», se preguntó, sintiendo un nuevo despertar de fe. La luz se expandió, iluminando cada rincón de la iglesia, mientras figuras familiares emergían de entre las sombras. Ancestros, cada uno marcado por el sufrimiento, con miradas que mezclaban compasión y dolor. «Esta es la hora de la justicia», gritaron en unísono, sus voces resonando en el aire como una melodía antigua. De repente, un estruendo sacudió el suelo. La iglesia vibró, y todos sintieron una presencia así, tan. Se alzó, interrumpiendo la claridad. Elena reconoció su rostro. Era el espíritu de su abuela, atrapado durante décadas entre la luz y la oscuridad. «No permitiré que rompan el ciclo», gritó con voz temblorosa. «Los secretos fueron hechos para proteger, no para liberar». El cielo se oscureció. Una onda de frío envolvió la iglesia, y un temor reverencial se apoderó de todos. La congregación creó murmullo, preguntándose si habrían invocado algo que no podían controlar. Pero Elena, en ese momento, recordó las palabras de su madre. «La verdad siempre triunfa, aunque sea dolorosa». Alzó la voz sobre el clamor. «Yo elijo la verdad. Yo elijo el perdón». La luz oscura retrocedió ante su declaración. Los espíritus, ahora visiblemente confundidos, comenzaron a moverse.
¿Qué has hecho?, preguntó su abuela. Esto no es lo que tenías que hacer. Te enfrentarás a las consecuencias. La figura se tornó inestable, como el lenguaje mismo de la verdad la desgastaba. Pero Elena sintió que eran sus K. De paz envolvió a todos. Una voz suave susurró: es el momento de comprender que la verdad no se impone, se elige. Y un torrente de luz barrió la iglesia, llevando consigo todos los secretos, las cargas, los miedos. Elena se sintió librada, una nueva fuerza brotaba en su corazón, pero, aún así, el eco de la advertencia de su abuela la seguía. El precio no ha sido pagado. Lo que has liberado también busca equilibrio. La congregación tembló. La sensación de liberación rápidamente se tornó en ansiedad. ¿Qué significa esto?, preguntó su hija angustiada. El anciano, ahora en su forma divina, indicó a Elena: las decisiones crean ondas. Ellas cambian todo, incluso lo que creías conocer sobre ti misma. No has puesto fin a la historia, sino que has abierto una puerta. Y el cielo, que parecía haber respondido, titiló con un brillo extraño. Una voz resonó una vez más: ¿qué milagro darás tú a aquellos que ahora están libres, pero insatisfechos? La congregación se quedó en silencio, sintió, pero también desafiada. El tiempo se detuvo. Elena sintió que el aire era pesado. La congregación la miraba con expectativas. No solo la verdad de su vida quedó expuesta, sino que un nuevo camino se abrió ante el deber de ser un agente de cambio. Mientras las sombras aún danzaban en la periferia de su visión, la pregunta flotaba en el aire, como un eco de fe y desafío. ¿Qué haremos ahora con nuestra libertad? El cielo resonó con un trueno y la luz se desvaneció, dejando en la iglesia un silencioso recordatorio del misterio. La comunidad estaba ahora en el umbral de un nuevo destello de luz, pero el futuro parecía incierto. ¿Qué milagro podrían desatar al seguir la senda del perdón, la verdad y la redención? Todo estaba aún por descubrir. El cielo tronó con fuerza, y la atmósfera en la iglesia de San Gabriel estaba cargada de una energía palpable. Todos los congregados estaban al borde de sus asientos, con corazones latiendo al unísono, cuando Elena, con lágrimas aún en los ojos, se preparó para confesar. Un silencio profundo envolvió el lugar, mientras la presión de la revelación se acumulaba dentro de ella. «Hoy es el día de tu liberación», resonó en su mente una voz que parecía haber cobrado vida. Una brisa suave, casi como un susurro divino, recorrió el salón y la hizo estremecerse. Entonces, un rayo de luz irrumpió desde el cielo, atravesando el techo de la iglesia, como si una puerta celestial se hubiera abierto de golpe. La luz contrastó con la oscuridad, iluminando cada rincón y llenando de resplandor los rostros ansiosos. Al alzar la vista, Elena vio al anciano levitando. Esa paz que emanaba de él envolvía a todos en el espacio. Pero de repente, el aire se tornó frío, y esa maravillosa luz se convirtió en una sombra opresiva. Una voz profunda, que parecía originarse de las entrañas de la tierra, resonó con fuerza: «Elena, tus secretos no son solo tuyos, necesitan ser expuestos». Elena se detuvo por un instante. ¿Qué estaba diciendo? Era un momento de terror y claridad. Recordó todos los secretos enterrados, las traiciones familiares, las rencillas, las culpas que habían marcado su linaje. Eran fantasmas que habían estado ocultos, pero ahora clamaban por ser revelados. «No puedo», murmuró, sintiendo que un peso inmenso oprimía su pecho. Pero la voz del anciano resonaba, más fuertemente que nunca: «No temas, lo que va a revelarse liberará tu alma y la de tu hija. Esta es la voluntad de Dios.
Lágrimas brotaron de los ojos de sus vecinos. Algunos se arrodillaron. La atmósfera era un torbellino de emociones. Elena, entre la luz y las sombras, recordó la carta de su madre, la que había guardado con celo. Con el corazón acelerado, supo que había llegado el momento de desnudarse ante Dios y la congregación. «Confiesa», gritó una voz del fondo. Era su hija, la misma alma que había perdido en la oscuridad. «Mamá», comenzó a hablar. Su voz reverberaba. Cada palabra era una liberación. «Hay cosas que he cargado desde hace años, secretos que me han detenido». Sentía que cada palabra rasgaba cadenas, y la congregación la escuchaba, con lágrimas en los ojos y corazones latiendo al ritmo del perdón. Pero, en medio de su confesión, una presencia indescriptible llenó la iglesia. Un frío helado recorrió el ambiente, y una nube oscura surgió del suelo. Elena miró hacia el altar y vio que el anciano ya no flotaba. Su rostro había cambiado, y en sus ojos ardía un fuego que no era humano. «Ustedes no entienden. Cada secreto tiene un precio, y hoy se pagará», pronunció. El terror se apoderó de la congregación. Sus corazones parecían querer salir de sus pechos. «¿Qué significa eso?», gritó alguien en el fondo. Elena sintió que el aire se cortaba, que el tiempo se detuvo. Era un juego espiritual. Era más grande que su dolor. El anciano continuó, con voz que resonaba como un trueno. «Los secretos no son solo tuyos, Elena. Son parte de un legado. Al desnudarte, desatas cadenas que afectan a generaciones. Pero hay un precio que deberás pagar por la verdad. ¿Estás dispuesta a ello?». Cada persona allí, la congregación, sus amigos, su familia, sintieron que las sombras del pasado se alzaban. Viejos resentimientos y traumas emergieron. Noches de insomnio y lágrimas no derramadas invadieron sus mentes. Elena miró a su hija, y sus ojos se encontraron. «¿Qué pasará si confieso? ¿Qué perderé?», preguntó con un hilo de voz. La respuesta llegó como un eco en su corazón. «Lo que pierdas puede ser el primer paso hacia la libertad». Pero la duda persistía. Las sombras misteriosas empezaron a danzar alrededor de ellos, y un estremecimiento recorrió la iglesia. Una serpiente de oscuridad amenazaba con consumirlos, como si las mentiras intentaran retenerlos en su prisión. «No habrá retorno sin sacrificio», volvió a resonar aquel eco, y entonces, en el silencio abrumador, una mano, grande y resplandeciente. La congregación quedó paralizada, atónita por la aparición. La mano se movió lentamente, trazando un camino de luz claro en medio de la oscuridad. La congregación contuvo la respiración, comprendiendo que este era un milagro. «He venido a traerte la verdad», resonó una voz celestial. «Los secretos ocultos están a punto de ser revelados. ¿Quién está preparado para liberarse de sus cadenas?». Elena sintió que su corazón latía más rápido. La revelación estaba cerca, y supo que no solo su vida cambiaría, sino la de todos los que la rodeaban. La incertidumbre abrumadora se transformó en ardiente expectativa. «¿Qué sucederá ahora?», se preguntó, sintiendo un nuevo despertar de fe. Entonces, de manera abrupta, un oscuro silencio se apoderó del lugar, como una sombra que caía sobre todos. La luz titiló, y en un instante, una sombra masiva emergió en el centro del altar. Las figuras familiares que antes resplandecían se desvanecieron, y la oscuridad traía consigo una sensación de pánico en toda. «Vuelto contra ellos. ¿Creían que la liberación sería fácil?». La voz oscura resonó profunda y resonante como un trueno entre las lágrimas de la congregación. «Los secretos han estado dormidos por generaciones, pero ahora se levantan. ¿Qué están dispuestos a sacrificar para obtener la verdad?».
El espíritu del anciano que antes había ofrecido paz, ahora se convertía en un símbolo de traición. Los lazos que atan a tu familia son más fuertes de lo que piensas. Al romperlos, también traerás la destrucción. Elena se sintió perdida. Los rostros de su familia se tornaron sombríos, llenos de miedo y confusión. El eco de su propia voz se sentía ajeno. ¿Qué he hecho? Mientras la sombra succionaba la luz, comprendió que cada revelación era una oportunidad, pero también una condena. Una sombra familiar emergió, y Elena sintió un escalofrío correr por su cuerpo. La figura de su madre que había querido liberar. Ahora la miraba con pesar. ¿Qué has despertado, hija? La verdad que buscas puede de elevado, y en esta balanza, la redención nunca es gratuita. Con el corazón en la garganta, Elena se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no solo involucraba sus secretos, sino también al resto de su familia. Sentía que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, pero lo más desgarrador era que el oscuro destino que enfrentaban no era simplemente suyo, sino compartido por todos. La luz se mantenía vacilante, mientras la sombra giraba sobre ellos, amenazando con borrar no solo su fe, sino todo lo que habían construido. Escoge tu camino, resonó la voz oscura. Una vida nueva puede surgir de este caos, pero solo si estás lista para dejar atrás lo conocido. La congregación, paralizada, aguardaba la decisión de Elena, pero en cada instante la oscuridad intensificaba el miedo. Una sombra gigante se movía con sigilo, dispuesta a arrasar con la bruma de fe que había habitado la iglesia por tanto tiempo. A medida que el silencio dominaba, una pregunta desgarradora se sintió en el aire. ¿A sacrificar a quienes amas por la verdad? La atmósfera cargó de tensión, y solo hubo una certeza en el aire. Sea cual fuese la elección de Elena, nada volvería a ser lo mismo. El eco de la hoz resonaba con fuerza. El verdadero milagro es que como madre tienes el poder de cambiar no solo tu historia, sino el destino de generaciones. ¿Qué camino elegirás, Elena? La luz temblaba, y en ese momento, la duda se convirtió en un grito interno, una llamada a enfrentar no solo sus temores, sino también las sombras del pasado. La revelación prometía transformación, pero a un alto costo. Un silencio expectante se apoderó de todos, dejando una profunda inquietud sobre lo que vendría a continuación. El cielo tronó con fuerza, y la atmósfera en la iglesia de San Gabriel estaba cargada de una energía palpable. Todos los congregados estaban al borde de sus asientos, con corazones latiendo al unísono, cuando Elena, con lágrimas aún en los ojos, se preparó para confesar. Un silencio profundo envolvió el lugar mientras la presión de la revelación se acumulaba dentro de ella. Hoy es el día de tu liberación, resonó en su mente una voz que parecía haber cobrado vida. Una brisa suave, casi como un susurro divino, recorrió el salón y la hizo estremecerse. Entonces un rayo de luz irrumpió desde el cielo, atravesando el techo de la iglesia, como si una puerta celestial se hubiera abierto de golpe. La luz contrastó con la oscuridad, iluminando cada rincón y llenando de resplandor los rostros ansiosos. Al alzar la vista, Elena vio al anciano levitando. Esa paz que emanaba de él envolvía a todos en el espacio. Pero de repente, el aire se tornó frío, y esa maravillosa luz se convirtió en una sombra opresiva. Una voz profunda, que parecía originarse de las entrañas de la tierra, resonó con fuerza. Elena, tus secretos no son solo tuyos. Necesitan ser expuestos para que la verdad brille. El corazón de Elena se detuvo por un instante. ¿Qué estaban diciendo?
Era un momento de terror y claridad. Recordó todos los secretos enterrados, las traiciones familiares, las rencillas, las culpas que habían marcado su linaje. Eran fantasmas que habían estado ocultos, pero ahora clamaban por ser revelados. «No puedo», murmuró, sintiendo que un peso inmenso oprimía su pecho. Pero la voz del anciano resonaba, más fuertemente que nunca. «No temas. Lo que va a revelarse liberará tu alma y la de tu hija. Esta es la voluntad de Dios». Lágrimas brotaron de los ojos de sus vecinos. Algunos se arrodillaron. La atmósfera era un torbellino de emociones. Elena, entre la luz y las sombras, recordó la carta de su madre, la que había guardado con celo. Con el corazón acelerado, supo que había llegado el momento de desnudarse ante Dios y la congregación. «¡Confiesa!», gritó una voz del fondo. Era su hija, la misma alma que había perdido en la oscuridad. «Mamá», era una liberación. «Hay cosas que he cargado desde hace años, secretos que me han detenido». Sentía que cada palabra rasgaba cadenas, y la congregación la escuchaba, con lágrimas en los ojos y corazones latiendo al ritmo del perdón. Pero en medio de su confesión, una presencia indescriptible llenó la iglesia. Un frío helado recorrió el ambiente y una nube oscura surgió del suelo. Elena miró hacia el altar y vio que el anciano ya no flotaba. Su rostro había cambiado, y en sus ojos ardía un fuego que no era humano. «Ustedes no entienden. Cada secreto tiene un precio, y hoy se pagará», pronunció. El terror se apoderó de la congregación. Sus corazones parecían querer salir de sus pechos. «¿Qué significa eso?», gritó alguien en el fondo. Elena sintió que el aire se cortaba, que el tiempo se detuvo. Era un juego espiritual. Era más grande que su dolor. El anciano continuó, con voz que resonaba como un trueno. «Los secretos no son solo tuyos, Elena. Son parte de un legado. Al desnudarte, desatas cadenas que afectan a generaciones. Pero hay un precio que deberás pagar por la verdad. ¿Estás dispuesta a ello?». Cada persona allí, la congregación, sus amigos, su familia, sintieron que las sombras del pasado se alzaban. Viejos resentimientos y traumas emergieron. Noches de insomnio y lágrimas no derramadas invadieron sus mentes. Elena miró a su hija, y sus ojos se encontraron. «¿Qué pasará si confieso? ¿Qué perderé?», preguntó con un hilo de voz. La respuesta llegó como un eco en su corazón. «Lo que pierdas puede ser el primer paso hacia la libertad». Pero la duda persistía. Las sombras misteriosas empezaron a danzar alrededor de ellos, y un estremecimiento recorrió la iglesia. Una serpiente de oscuridad amenazaba con consumirlos, como si las mentiras intentaran retenerlos en su prisión. «No habrá retorno sin sacrificio», volvió a resonar aquel eco. Y entonces, en el silencio abrumador, una mano, grande y resplandeciente, apareció en el aire. La luz. Aparición. La mano se movió lentamente, trazando un camino de luz claro en medio de la oscuridad. La congregación contuvo la respiración, comprendiendo que este era un milagro. «He venido a traerte la verdad», resonó una voz celestial. «Los secretos ocultos están a punto de ser revelados. ¿Quién está preparado para liberarse de sus cadenas?». Elena sintió que su corazón latía más rápido. La revelación estaba cerca, y supo que no solo su vida cambiaría, sino la de todos los que la rodeaban. La incertidumbre abrumadora se transformó en ardiente expectativa. «¿Qué sucederá ahora?», se preguntó, sintiendo un nuevo despertar de fe. Fue entonces que de la oscuridad un rayo aterrador de energía surgió, que iluminó la iglesia como un relámpago.
La mano radiante se detuvo y retrocedió abruptamente, dejando un silencio temeroso. En su lugar, apareció una figura encapuchada, sus rasgos ocultos en la sombra de la capucha oscura. La atmósfera se volvió aún más tensa. Quizás creías que estarías asá. Grano de fe tiene repercusiones que aún no comprendes. La congregación apenas podía respirar, sintiendo la intensidad con cada palabra. ¿Ves? El sacrificio no será solo tu confesar. Las verdades que he ocultado son las verdaderas cadenas. Esta línea de sangre ha estado marcada por maldiciones no pronunciadas, votos que han sido olvidados por generaciones. ¿Estás preparada para romper esos lazos y descubrir lo que realmente hay en tu sangre? La figura se acercó. Elena sintió un nudo en su estómago. ¿Malditos? ¿Qué quieres decir? El aire en la iglesia parecía pesado, lleno de secretos a punto de ser revelados. Un precio debe pagarse por el perdón, continuó la figura encapuchada. Muchos han venido aquí buscando redención, pero no se han dado cuenta de que lo que han llamado libertad podría significar la aniquilación de otros. Esa puerta de la que hablas es solo el comienzo del camino hacia el sacrificio. Verás destruir el vínculo que tienes con quienes amas, incluso tu propio. Y su voz se quebró. No, no haré daño a nadie. Sus palabras estaban llenas de terror, pero la figura la miró, la llevó a recordar secretos familiares enterrados. Su abuela, la enemistad de tías y primos, viejas disputas que había evitado reconocer. ¿De verdad piensas que escaparás de esto? La figura se detuvo, dejando una pausa para que sus palabras resonaran. Recuerda, cada verdad trae su propio peso. El poder que buscas no siempre se presenta como luz. Con cada palabra, Elena se sintió rodeada por el eco de sus ancestrales. Sus dudas y ansiedades se entrelazaron. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, sintiendo el sudor caer por su frente y la tristeza inundar su corazón. Debes elegir, dijo la figura, ahora siniestra en la penumbra. Cada secreto demandará algo a cambio. Estás en la frontera de tu propia fe, y los lazos del pasado necesitan deshacer. Pero recuerda, no estamos solos en este viaje. Con un gesto, la figura levantó la mano y la luz comenzó a surcar el suelo, revelando rostros de sus ancestros, miradas tristes y doloridas que clamaban por cierre. Elena sintió que sus fuerzas la abandonaban, y en ese instante comprendió. La iglesia, su comunidad, no era solo un refugio, era el lugar donde sus decisiones impactarían a todos. La verdad que liberaría a su familia también podía desatar una tormenta que desequilibraría su legado. Y mientras la figura oscura se esfumaba, una nueva voz surgió en el aire, como un susurro entre las sombras. No tengas miedo, Elena. Aún en la tormenta hay un propósito. Fue un llamado suave, divino, como un eco de esperanza en medio del caos. La iglesia vibró con una energía renovada. Todos miraron a Elena. Cada rostro estaba lleno de expectante fe. ¿Qué elegiría? ¿Se arriesgaría a desentrañar lo que había sido ocultado? Mientras las sombras mantenían su presencia, ella sabía que el verdadero milagro estaba en su próximo paso. La pregunta flotaba en el aire, resonando con fuerza. ¿Qué precio está dispuesta a